Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 113, correspondiente al día 4 de julio del 2020, Día de las Cooperativas, del Cooperativismo, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto número 100 del Poder Ejecutivo Provincial del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas se han realizado 127 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Se informa asimismo que en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. 2. Entre los resultados negativos obtenidos en el día de ayer, se incluyen la totalidad de las personas que se encontraban alojadas en el Centro Juan Pablo II al momento de verificarse los casos positivos. Estamos haciendo referencia a las personas que se encuentran hasta el día de hoy en los centros de alojamiento preventivo de la Fundación Racimo, Sindicato Vial y el propio Juan Pablo II, quienes hoy estarán finalizando su aislamiento, pudiendo reencontrarse con sus familias y seres queridos sin que exista riesgo alguno de contagio. Les agradecemos la templanza y paciencia demostrada en el cumplimiento de esta medida sanitaria preventiva que permitió evitar la propagación del virus en la comunidad, cuidando así la salud y la vida de los 640.000 formoseños. 3. Destacamos que desde la implementación de la estrategia de control de ingresos y cuarentena obligatoria en la provincia, fueron 4.695 las personas que ingresaron a nuestro territorio desde marzo hasta la fecha con intención de permanencia. Recordamos, por su importancia en la situación epidemiológica actual de la provincia, que las medidas sanitarias del ingreso administrado y controlado, así como las cuarentenas obligatorias implementadas desde el inicio de la pandemia, permitieron que el virus haya sido detectado aún en sus formas asintomáticas y atípicas, posibilitando una rápida acción de bloqueo y control. Esto nos permite afirmar que, a partir de la evidencia científica y epidemiológica actual, no se verifica circulación viral en el territorio provincial al día de la fecha. 4. En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento. En el día de hoy se darán de alta médica a 3 personas. Se tratan de varones de 21, 59 y 62 años, quienes han tenido 2 análisis negativos consecutivos a coronavirus durante el periodo de observación y seguimiento a pacientes, no implicando su estado actual riesgo alguno para la comunidad. Cabe destacar que el paciente de 62 años transitó síntomas moderados durante su internación y que el tratamiento médico recibido en el hospital permitió su recuperación total, pudiendo hoy irse a su casa sin que exista riesgo para él ni para su familia. De esta manera, totalizarán 31 las altas médicas otorgadas hasta este momento a pacientes recuperados. 5. Se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el ámbito del Hospital Interdistrital Evita, un total de 46 pacientes, 37 varones
y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 43 de ellos sin síntomas al momento. El porcentaje de ocupación de camas COVID-19 del sistema público en la provincia de Formosa es actualmente del 7.3%. 6. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.066 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.51%. 7. En el día de ayer ingresaron 590 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 17.483 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en todo el territorio provincial. Fueron judicializadas 269 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 5.952 vehículos y se secuestraron 38 de ellos y una embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 14 automóviles y 37 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 189 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 8. Con relación al transporte de cargas, actividad esencial, exceptuada de las restricciones de circulación desde el inicio de la pandemia, queremos poner de resalto la implementación del protocolo de control domiciliario para transportistas, acompañantes y estibadores de carga generales con domicilio en la provincia de Formosa. Con este mecanismo se realiza un acompañamiento a los transportistas y sus familias a fin de fortalecer las medidas de prevención y autocuidado que permitan resguardar su salud, la de sus seres queridos y la de toda la comunidad. En esta tarea se han efectuado 918 visitas domiciliarias desde el día 22 de junio, manteniendo además una comunicación permanente para estar alertas ante cualquier síntoma o situación que amerite medidas especiales. 9. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario informa que en el día de ayer fueron fiscalizados 33 comercios en las localidades de Subteniente Perín, Laguna Yema, Los Chiriguanos, Ingenieros Juárez y la ciudad capital. Se labraron 72 actas de infracción con secuestro y destrucción de 9 toneladas de mercadería vencida y clausura preventiva de 8 locales. En relación a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se inspeccionaron 81 comercios, labrándose 63 actas de infracción con secuestro de 1.530 kilogramos de mercadería vencida y 503 litros de bebida no apta para el consumo humano. Además de la clausura de 35 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 10. Informamos que continúa el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, incluyendo el pago del aguinaldo correspondiente. En el día de mañana domingo, 5 de julio, estarán percibiendo sus haberes y aguinaldo el personal activo con documentos nacional de identidad terminados en 3, 4 y 5. 11. En relación a la habilitación progresiva de actividades económicas, se informa que el día lunes 6 de julio se suscribirán los convenios de corresponsabilidad con los referentes de la actividad hotelera de la provincia para la implementación de los protocolos sanitarios específicos para esta actividad
y reinicio de la misma. 12. Comprovincianos. En el día de hoy no tuvimos casos positivos a coronavirus. Tampoco se reportan casos sospechosos. Continúan avanzando las altas médicas, la mejoría de los pacientes y la finalización de cuarentenas preventivas. Asimismo, la evidencia científica y epidemiológica indican que al día de la fecha no hay circulación viral de coronavirus en nuestra provincia. Esto significa un logro muy importante del enorme trabajo mancomunado que estamos llevando adelante pueblo y gobierno para cuidar por sobre cualquier otro interés la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Este es un logro que debemos valorar y proteger celosamente, ya que las situaciones sanitarias que vemos en el país y en el mundo son muy cambiantes y dinámicas. En miras a este fin, debemos consolidar los hábitos de cuidado personal y el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios vigentes, que tienen como fundamentos el valor central de la vida humana y el objetivo superior del bien común. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 113 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general en el marco de la pandemia del COVID, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayor información al respecto. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy queremos enviar un saludo a todos los cooperativistas de nuestra provincia, varones y mujeres, en el Día Internacional de las Cooperativas. Este es un día establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992, que estableció el primer sábado de julio de cada año como el Día Internacional de las Cooperativas. Repito, vaya nuestros saludos y también un abrazo simbólico del Consejo para las trabajadoras y trabajadores del programa Fontex, que fundamentalmente son cooperativas y que trabajan día a día, habiendo reconvertido su labor diaria de confección para dedicarse casi con exclusividad a confeccionar elementos de bioseguridad para los agentes del servicio público sanitario y también para los agentes de salud pública y también para agentes de diversos organismos del Estado. También para los trabajadores y trabajadoras de la construcción, que son aquellos que confeccionan, que construyen los módulos sociales. Para todos ellos que trabajan fundamentalmente en la ciudad capital, en el lote 110 y el lote 111, habiendo construido ya miles de soluciones habitacionales para muchos formoseños. Vaya nuestro abrazo y quiera Dios que el año próximo nuevamente podamos compartir un asado con ellos. Las cooperativas emplean en el mundo entero aproximadamente 280 millones de personas, lo que representa, según la Organización Nacional de Naciones Unidas, el 10% de la población empleada en el planeta. Un programa que hoy, en el medio de esta pandemia, está destinado exclusivamente como ayuda económica individual a los cooperativistas. Es el programa que se lo conoce como Línea 1, Ayuda Económica Individual del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En nuestra provincia hay 107 cooperativas inscritas en este programa,
3.500 asociados bajo el programa y por cualquier consulta que deseen realizar sobre el mismo, además de la página del Ministerio de Trabajo, lo pueden hacer en la Subsecretaría de Economía Social, que es el órgano de contralor y asesoramiento permanente. Su teléfono, el 0370 44 30 29 3, el correo subeconomiasocial@formosa.gov.ar y con los turnos respectivos en forma presencial en el domicilio de la Subsecretaría, Belgrano 505, planta baja. Hoy no hay actividad bancaria, es decir, no hay ningún tipo de pago por cajeros presenciales, pero sí acreditamos los saberes de los agentes activos, haberes más aguinaldo, de la Administración Pública Provincial. Hoy sábado 4, los DNI terminados en 0, 1 y 2. Mañana domingo 5, los DNI terminados en 3, 4 y 5. El lunes terminados en 6 y 7. Y concluimos el pago de los agentes de la Administración Pública Provincial activos el día martes 7, con los DNI terminados en 8 y en 9. Lavate las manos frecuentemente es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. Con relación a la evolución de nuestros pacientes internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos dará mayor precisión. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como sabemos, en total, la sumatoria de todos los pacientes positivos son 77, pero ya tenemos 31 pacientes de ellos que ya no son más pacientes porque han sido dados de alta, son personas recuperadas que están pudiendo hacer su vida cotidiana normal. Es una muy buena noticia, esperemos que sigan apareciendo más pacientes recuperados, que eso es nuestro objetivo. De esos que aún quedan por recuperarse, son 46, por suerte la gran mayoría, o sea 43 de ellos están asintomáticos, no tienen ninguna patología, ninguna molestia, no necesitan ningún tratamiento especial ni un aporte de ningún medicamento, solamente están cumpliendo su aislamiento y su control médico diario por la eventualidad, que esperemos que no, la eventualidad que aparezca algún síntoma en el transcurso de su internación. Después hay otros, sí, 3 pacientes que son leves. Hasta en los días previos teníamos un paciente que era moderado, como le habíamos comentado, en base a la evolución, aparentemente venía todo bien, que así se concretó, terminó teniendo una muy buena evolución, por lo tanto se permitió su pase a sala general para seguir su seguimiento y control en dicha área. Por lo tanto, ahora hay solo 3 pacientes que presentan síntomas en el transcurso entre ayer y hoy. Hay que ver si se presentan más adelante otros, pero creeríamos que se van a limitar ahí. Son síntomas leves. Uno de los pacientes nada más refirió un poco de falta de aire al principio, pero fue algo transitorio, no requirió oxígeno ni ningún otro tratamiento especial, por eso se lo consideró todavía síntomas leves. El resto está en muy buen estado general, sin ninguna complicaciones, por suerte, así que estamos encaminados. Gracias. Muy bien, estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos de que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, la consulta es la siguiente para este Consejo de Atención Integral. Recién mencionaban a 3 personas que, bueno, son dadas de altas médicas o pacientes recuperados de COVID. Dentro de esas 3 personas, o sea, dentro de las 10 personas, mejor dicho, que dieron positivo el personal auxiliar del Centro de Juan Pablo II, serían una de estas 3 personas. Tenemos la información que hoy se le iban a realizar hisopados nuevamente y que llevan cumpliendo el día número 10. ¿Cuándo serían dadas de alta esas 10 personas, de los cuales dentro de ellos está el abogado que dio positivo COVID del Poder Judicial justamente? Gracias. Bueno, primero son 14 días de aislamiento según el protocolo que tenemos nosotros. Entonces, le hacemos el hisopado a esas personas a partir del diagnóstico y después se le repite el día 13.
para que el día 14, siendo primero 2 hisopados negativos, esas personas se les da el alta domiciliaria, se van como recuperados a su casa. Entonces, todavía faltan cumplir los 2 hisopados negativos. Así que todavía esas personas, que son las últimas que ingresaron, están todavía bajo tratamiento, evolucionando bien. De esas 10, creo que no sé si hay una que tiene síntomas leves y nada más. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, de Radio Estilo 98.7, Leandro Flores. Primero quiero felicitar a los médicos en su día hoy, los médicos rurales. Se cumple un aniversario nuevo del nacimiento de Esteban Laureano Maradona. Mi pregunta justamente va hacia los 2 médicos especialistas. Hay un caso que salió nuevamente a la luz en la provincia de Córdoba, en Allende, de una paciente de 83 años que dio 2 veces positivo luego de un mes de alta. La consulta sería, en ese posible caso, ¿cómo sería la enfermedad, cómo actuaría la enfermedad dentro del organismo? Muchas gracias. Julián. Sí. No tengo el dato exacto de qué circunstancia podrá ser, hay que ver a qué se refirió positivo por segunda vez, si una serología, si era el estudio PCR. Si uno habla de PCR, que es la que hace el diagnóstico, hay algunas circunstancias, como este futbolista famoso, que no le voy a decir el nombre, pero hay muchos casos conocidos en donde posteriormente se hacen estudios y le da positivo. Estoy hablando de la PCR. En esas circunstancias, lo que hace la PCR detecta partecita del virus, no quiere decir que el virus esté vivo. No sirve en ese momento, tanto tiempo después, como para hacerle un control. O sea, si alguien le hizo un control a la señora, desconocemos, si le hicieron una PCR no tiene sentido porque la señora ya tenía diagnóstico previo y hay circunstancias en donde le puede, circunstancialmente, circunstancias raras, que le puede dar positivo. Lo otro que seguramente habrá sido es el estudio de la serología, que obviamente sí le va a dar positivo porque la señora transcurrió una infección que después forma sus anticuerpos y ahí es donde se hace positivo posteriormente el estudio, que desde ahí uno empieza a utilizar o a servir para la utilización del plasma para tratamiento. Pero seguramente está relacionado con eso, o sea, lo que se positivizó fue sus anticuerpos. Y quisiera aclarar lo del alta de los otros pacientes a la periodista. En realidad quiero ejemplificar un poco más. Las altas no hay un tiempo exacto, porque depende mucho de los síntomas, si tiene síntomas o si no tiene síntomas, si las 2 PCR son negativas, porque si alguna de ellas da positivo se vuelve a diferir. Por lo tanto, es muy difícil que todos coincidan exactamente el alta el mismo día. Así como ingresaron, no siempre van a salir todos el mismo día que ingresaron. Depende de la circunstancia de cada paciente en particular, de los estudios que tenga, si se complicó o no, si tiene síntomas o no. Hay una gran variabilidad o factores que pueden determinar su alta. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Crossi, Diario La Mañana. Queremos saber si pueden ampliar algunos aspectos del protocolo que se suscribirá con los hoteleros para saber qué medidas preventivas tendrán que tomar en líneas generales y también saber si el acuerdo que se va a firmar va a incluir a los locales gastronómicos. Gracias. Nosotros hemos trabajado una propuesta del sector hotelero. Ellos han establecido medidas de prevención que están manejando en general a nivel país. En la provincia de Formosa hemos hecho algunas precisiones al respecto de la cantidad de personas que pueden estar en determinados lugares, de cómo se deben realizar las limpiezas, cómo se deben realizar la ventilación de las distintas habitaciones, el servicio de limpieza por habitación, es decir, una serie de aspectos que son propios de la actividad. Y tal como lo señaláramos en el parte, es con el sector hotelero. En este momento es con el sector de los hoteles, en todos sus rubros. Así que es para ese sector esta etapa de flexibilización. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Para conocer un poco más cómo es este virus, le quiero preguntar al doctor Vivolini, aquellas personas que todavía siguen con el virus activo, quisiera saber si entre los hisopados hay alguno que le haya dado negativo y después positivo, en esas 2 pruebas que se les hacen para
necesitan los 2 negativos como para dar el alta. Y aquellos que tienen el alta, si les quedó alguna secuela de este virus. Gracias. Sí, hemos tenido algunos casos donde inicialmente el primer hisopado le dio negativo y después le dio positivo, por lo tanto se tuvo que diferir su alta, se vuelve a repetir el estudio entre el 5º y el 7º día, se vuelve a pedir los estudios para arrancar nuevamente, ¿sí? Pero ha ocurrido y nos ha tocado. Secuelas, se ha hecho referencia que hay algunas personas que han quedado con secuelas. Nuestras circunstancias no fue así, todavía no tenemos ningún paciente que haya quedado con alguna secuela en particular. Y en general las secuelas se refieren a pacientes mucho más graves, aquellos que pasaron a terapia intensiva, requirieron asistencia respiratoria, entonces han quedado con secuelas o algunas neurológicas o inclusive del ámbito de la respiración, del pulmón, digamos, la afectación del pulmón que puede quedar con secuelas como cicatrices. Eso se ha visto. En otras circunstancias no, por suerte nosotros no todavía, esperemos que nunca lleguemos a eso, pero nuestros pacientes hasta ahora salieron sin ningún inconveniente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el doctor González. Ministro, consultarle acerca de la política de seguridad que lleva adelante nuestra provincia, si en esta cuarentena ha crecido, ha bajado el número de delitos por robo, homicidios, violencia intrafamiliar, y si también me permite consultarle acerca de cuántos efectivos policiales cuenta la provincia y si esa cantidad alcanza para cubrir las demandas tanto de la cuarentena como también para la comunidad. Gracias. La verdad es que es para un estudio de criminología el impacto de la pandemia en esta área de la vida social. Nosotros tenemos distintos índices que nos van indicando distintas situaciones. Al principio no habíamos tenido un impacto fuerte en lo que es la violencia intrafamiliar. Este dato después se fue elevando. Eso ameritó de que trabajáramos específicamente una mesa interinstitucional de atención de las situaciones de violencia intrafamiliar en las que están la Secretaría de la Mujer, la Policía de la Provincia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, áreas del Ministerio de la Comunidad. Articulamos con el Poder Judicial porque realmente empezó a haber un crecimiento de ese aspecto. Los otros delitos han tenido un marcado descenso. Nuevamente se ve una curva ascendente, pero es muy pequeña, a partir de las flexibilizaciones que se fueron dando, donde se empieza a advertir un mayor movimiento en la sociedad. Todos somos testigos, a pesar de que algunos insisten, pero estamos llevando prácticamente una vida normal cuando estamos cursando una situación que no es normal. Entonces, debemos insistir con que es necesario mantener las medidas de prevención del cuidado de la salud que aconsejamos desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Con relación a la Policía de la Provincia, nosotros en este momento estamos teniendo casi 6.000 efectivos. Es un número importante y ciertamente estamos también transitando un año muy particular en cuanto a que el recambio de efectivos de la policía tiene que ser un continuum permanente, porque hay personal que se retira. Entonces nosotros tenemos que estar ingresando nuevo personal y esta situación particular hace de que eso se vea afectado. Entonces hemos trabajado con la Policía de la Provincia una adecuación del programa de estudios de nuestro personal. No queremos volver a aquella formación de 3 meses, no nos interesa retrotraer a esa situación, sino adecuar
la formación de nuestros agentes, que es el grueso de las incorporaciones anuales, para poder ir trabajando de una manera ajustada a los protocolos vigentes en este momento para poder garantizar que no perdamos esa ratio, esa relación de policías con relación a la población, sino que la podamos ir mejorando día a día. Entonces estamos trabajando en eso. Son suficientes y siempre se multiplican. La verdad es que hay que poner de resalto el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras de la Policía de la provincia en el cumplimiento de las tareas que les son inherentes a sus funciones, pero también en estas nuevas tareas que debieron asumir para poder acompañar al pueblo de Formosa en el cuidado de la salud de todos y todas. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días. José Villarruel para Canal 11. En este caso la pregunta para el doctor Romero Bruno. Yendo a lo humano, vimos en el mundo, en muchos lugares, incluso en la Argentina, en donde se discriminaba un poco el paciente que se ha recuperado, ¿no? Pero eso ya va más de parte de la sociedad. ¿Cuál es el trabajo que se hace en los centros y también con esa persona, más que nada en lo psicológico, como para poder afrontar el salir después de padecer la enfermedad? Gracias. Bueno, en el caso de necesidades de algunas personas, lógicamente no son todas, esto le afecta individualmente las personas que necesitan, se le da el apoyo psicológico durante su estadía y también en algunos casos en algunos aislamientos o alojamientos. Ahora, también para evitar estas situaciones tenemos que entender de que han pasado muchas de ellas mucho tiempo, realmente, y volvemos a repetir y agradecer esa templanza, esa fuerza que han tenido muchas de las personas que han estado alojadas y las que han estado internadas y hoy vuelven a su vida normal. Y en eso también está el acompañamiento de la sociedad y la comunidad, de no estigmatizarlo justamente, porque estamos asegurando con los estudios que le estamos haciendo 2 veces en algunos casos, y muchos han tenido más de 2, porque esos 2 son los últimos negativos, pero han tenido hasta 4 estudios, 4 hisopados, algunas personas, inclusive más, alguna otra. Entonces estamos garantizando con los estudios de que los resultados negativos demuestran de que esa persona no transmite ningún tipo de riesgo ni para su familia ni para la comunidad. Así que tienen que, digamos así, con todas las medidas que seguimos manteniendo, pero recibirla con la mayor felicidad. Entonces, tanto la parte psicológica, por un lado, de las personas que necesitan, eso está dado en los distintos lugares, como en el Hospital Interdistrital de Vita y en algunos centros de alojamiento según las necesidades, pero también insistir en esto, de que la comunidad las reciba, como siempre, como uno más. Es así, están totalmente recuperadas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta del Diario Comercial. La pregunta es para el ministro Ibáñez. Recién hablaba de que van a permitir con protocolos el funcionamiento nuevamente del sector hotelero. El sector hotelero que tiene al menos un 30% de hoteles que ya se han cerrado definitivamente, que se han presentado en quiebra o se han fundido. Hay otros hoteles que han sacado el préstamo ATP para el pago del 50% del sueldo, que este mes tienen que empezar a pagar la primera cuota y ni siquiera han podido abrir, lo podrán hacer el lunes con, básicamente las dificultades que esto implica. El sector de los gastronómicos que hasta el momento no le han aceptado o no han convenido ningún tipo de protocolos para su reapertura, también en una situación de crisis terminal. Y sobre esto, bueno, los datos que nos daba el ministro, o que nos da el ministro habitualmente, de la merma en cuanto a la recaudación fiscal provincial y a la recaudación fiscal nacional, que repercute directamente en la coparticipación. Cuando se habla de esfuerzo mancomunado, digo, es el sector privado el que ha sufrido, saliendo del punto de la salud, los perjuicios, los mayores perjuicios de esta pandemia, digamos, y no así la administración pública, como digamos que recorte en la coparticipación y también en los ingresos por rentas no ha afectado, digamos, los sueldos de los ministros, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí ha significado un cero absoluto en los ingresos de estos rubros y de varios otros rubros.
Sumado a esto, el día jueves se ha aprobado en la legislatura una modificación del Código Fiscal en donde se le sacan beneficios del 20% a aquellos que entren en situación de morosidad y se implanta un sistema de riesgo fiscal, es decir, aquel que se atrase va a perder determinados beneficios y va a tener determinadas también sanciones. Por eso también hablaba del gremio hotelero, que es justamente uno de los que va a empezar a sufrir esta ley en cuanto se promulgue, y veía que también se referían a las cooperativas, que tienen grandes dificultades para cobrarle al Estado lo que les debe y que también no van a poder pagar, digo, esta situación de identidad fiscal positiva, porque si no se está al día, porque si se está moroso, por si se tiene una calificación negativa, no se puede acceder a un certificado libre de deuda. Las cooperativas atrasadas, en este caso, que son proveedoras del Estado o que brindan servicio al Estado, no van a poder tener el certificado libre de deuda y van a ser sujetos de retenciones. Con todo este resumen, lo más acotado posible, digo, la pregunta es, ¿por qué el Gobierno no ha pensado en ningún momento en esta situación de crisis absoluta de la parte privada en un plan de moratorias, moratoria de deudas fiscales provinciales, en una prórroga de los plazos, en una moratoria también para pagar la luz, para pagar el agua, que ha aumentado, y básicamente en contrasentido ha aprobado una ley en donde hay mayor rigurosidad respecto del Código de Falta? Gracias. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Pero trataré de ir respondiéndole. En primer lugar, ustedes saben que todas aquellas actividades que, porque no tenían una facturación normal o porque su actividad estaba cerrada, el Estado articuló determinadas medidas para ayudar precisamente a que los trabajadores cobren su salario. Entonces, cuando hablamos de los ATP, no son préstamos, son subsidios. Usted no tiene que devolver absolutamente nada. Entonces, si el comercio tiene los trabajadores en blanco y pide el ATP, es un subsidio que le cubre el 50% del salario. Es cierto que pasa con el 50% restante, que es una obligación de la empresa o del empresario. Una de las alternativas, ahí sí, es tomar un crédito a tasa subsidiada que tiene un plazo de gracia, que está pensado para que la actividad, o mejor dicho, se pensaba que en ese plazo la actividad comercial iba a volver a alguna relativa normalidad, es decir, 3 meses o 6 meses. Veremos al vencimiento, que todavía no han operado de estos créditos, si esa actividad ha permanecido cerrada, a ver qué alternativa, qué solución se le puede dar. Con respecto al Estado, es cierto que no sufrimos lo que puede haber sufrido quien tiene la actividad comercial cerrada, pero la merma en la recaudación, indudablemente del Estado Nacional y del Estado Provincial y de los municipios, en el primer semestre ha sido muy, pero muy grande. Nuestros recursos presupuestados cayeron y, como decíamos ayer, es casi la tormenta perfecta. Por un lado, caen los recursos de manera impensada en una actividad normal, comercial, industrial del año, y por otro lado, se nos disparan los gastos en actividades que tampoco estaban contempladas normalmente en un presupuesto, como son las de hacer frente a la contingencia del COVID, que implica una mayor inversión en salud muy grande, también en seguridad y también en compra, por ejemplo, de insumos médicos, de aparatos y de medicamentos. Entonces, no es que el Estado no sufre también esto. La pandemia también es económica, digo para todos los países del mundo, no solamente para Argentina y para Formosa. Entonces, es cierto que hay actividades, fundamentalmente las actividades que todavía no han podido abrirse comercialmente o industrialmente, que va a haber que articular si las medidas que tenemos no alcanzan, pienso algunas otras, pero no hay forma hoy en día de poder posiblemente auxiliarle en todos los que necesitan. Pero no se olviden que la actividad comercial en nuestra provincia debe estar abierta ya en más de un 85%, ahora con la hotelería inclusive. Con respecto al cierre de los hoteles, no tengo esos porcentajes en nuestra provincia, pero indudablemente que la apertura de las puertas le va a permitir
una actividad comercial restringida, pero va a permitir actividad comercial. Con respecto a las leyes que dictó la legislatura, no son leyes de persecución a nadie. Ya para aquellas actividades que entran en mora y que pierden algún beneficio fiscal, estaba establecido anteriormente, y ese ranking de empresas es idéntico al que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. No inventamos nada nuevo, es decir, no creamos un impuesto. Hay una inquietud sí generalizada, que es la que usted señala y que es la que nosotros estamos estudiando dentro de nuestras posibilidades de recursos, que es la de implementar con el tiempo alguna moratoria para estas actividades que indudablemente no han podido hacer frente al pago de sus tributos porque no estaban en condiciones, ¿no? Y creo que había una pregunta final. Con respecto a los servicios públicos, para dar un ejemplo en el tema del servicio eléctrico, nosotros hemos determinado dentro de las facultades que tiene cada una de las provincias, dentro de lo que es el derecho público provincial, ¿no? Las facultades propias, hemos determinado que las personas más sensibles en el tema de poder no pagar la tarifa de la luz, los sectores más vulnerables, como normalmente se les llama, son aquellas 64.000 familias aproximadamente en Formosa que están dentro de lo que se llama la tarifa social, es decir, un programa que se llama Programa de Esfuerzo Formoseño, porque la tarifa social que teníamos, el gobierno anterior la sacó. Y si el municipio, si la provincia hace el esfuerzo también de abonar la masa salarial, de abonar el aguinaldo, de abonar el aumento, el esfuerzo que también le podemos pedir a quien recibe eso, que por favor pague la tarifa de los servicios públicos, porque también detrás de una distribuidora eléctrica, detrás de una empresa de agua potable, hay muchos trabajadores y hay muchas familias que están todos los días y que su ingreso depende del pago de los servicios públicos. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, pero... No, la tarifa eléctrica no ha aumentado. La tarifa eléctrica, además, no la fijamos nosotros, la fija Camesa, ¿no? Bueno, de las cooperativas, vos manifestabas inclusive que hay algunas cooperativas que no cobran, habrá que atenderlo puntualmente. De las cooperativas que yo puse, por ejemplo, 2 ejemplos, pero no porque se me ocurrieron esas 2, están cobrando normalmente. Puede haber alguna cooperativa de servicio que no esté cobrando, puede haber, no digo que no. Y fíjense además el programa de apoyo a los cooperativistas. Fíjate que es una asistencia muy importante porque hoy son 6.500 pesos, pero de acá a 2 meses son 16.500 pesos para cada cooperativista. Ahora, es cierto que esa cooperativa tiene que reunir requisitos mínimos que establece el Estado Nacional para poder percibir este beneficio, pero es un beneficio muy interesante. Para cada socio de cooperativa, hoy 6.500 pesos y la posibilidad después de los 16.500, ¿no? Y que no requiere muchos requisitos, pero sí algunas inscripciones y algunas matrículas como cooperativa, y también sé que se exigen tener las autoridades al día, muchas cosas de procedimiento, pero normales, no se está exigiendo para este beneficio que es muy necesario, en eso acuerdo totalmente, para los cooperativistas. Hoy estamos celebrando su día, ¿no? Y aquellas que tengan algunos inconvenientes, algunos problemas, bueno, si puntualmente inclusive no lo pueden dirigir al Consejo, nos comprometemos en ver cuál es el problema por el cual una cooperativa no puede cobrar del Estado lo que realmente debe percibir, ¿no? Muy bien, hoy queremos volver a recordarles de que en el día de mañana nuestra conferencia de prensa se va a realizar a las 11 de la mañana, así podemos compartir en familia el día domingo en el encuentro familiar para fortalecer nuestros vínculos. Y también quiero recordarles de que por ser domingo vamos a hacer 4 preguntas antes que se enoje a alguien que llega tarde, pero bueno, más allá de eso, queremos despedirnos con esta hermosa imagen de esta pequeña que, aprovechando el día sábado
día del paseo con nuestros niños, niñas, por nuestros parques y plazas. Vamos a desearles a todos que tengan una feliz sábado, un feliz fin de semana. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.